Él se sitúa al fondo del colectivo. Trata de agarrar un asiento para descansar después de una larga jornada laboral. Sus compañeros también compiten por el asiento, igualmente cansados. A Carlos le desagrada cómo huelen sus colegas. Teme que él desprenda semejante aroma y experimenta un autodesprecio indefinido. No es consciente de esa sensación y eso le provoca un malestar en el cuerpo. Repudia al mundo. Aún así, el cansancio lo vence y se duerme en el colectivo. Aún con fatiga, es despertado por el disgusto. Observa a los pasajeros que suben y no pertenecen a las costumbres de su trabajo. Ellos lo miran con aire despectivo. Es que sus compañeros apestan y hablan en voz alta como si las máquinas o los ruidos de la obra estuviesen en el presente, dentro del ómnibus. Carlos se percata de esta situación y el odio hacia los otros se acrecienta en su mente. Intenta suprimir este sentimiento de cualquier forma. A veces, se compra una lata de cerveza para despertar placer en el colectivo y no el aborrecimiento que caracteriza al viaje. Carlos, considerando todas estas cuestiones, no desea trabajar. Y a veces falta. Pero pese a todo lo debe hacer, así reflexiona por Jazmín, por Ariel y por su compañera. Por eso se repite a sí mismo que no interesa lo que a él le ocurra o sienta, tampoco sus apreciaciones sobre el mundo. Su familia importa, él no. Con ese imperativo se levanta todos los días, más aún todos los años, pues hace 20 años que trabaja en ese rubro y siempre vivió esta situación. Carlos recuerda su primer día en la obra. Estaba parado en un andamio revocando una medianera. Desde arriba veía a sus compañeros y les pedía material. En ese momento se le cruzó a Carlos una idea trágica, la que le decía sin palabras que sus tardes por venir serían de la misma forma. Y Carlos, aun con el dolor en el pecho que le causaba ese pensamiento, rechazó aquella sensación, ya que él intuía que era negativa e incierta. Han pasado 20 años. Ahora percibe que esa inquietante advertencia que tuvo hace tanto tiempo fue verdadera. ¿Por qué no modificó el curso del destino? ¿Quién puede juzgar si Carlos tenía o no la voluntad de hacerlo cuando no sabemos lo que la fortuna nos depara? Mientras se pone crema en sus manos resquebrajadas, Carlos tararea una melodía para sentirse bien. Y desde su corazón prosigue con el imperativo aun cuando no lo comprende con exactitud. Sin embargo, lo asume de forma clara. Algunos poseen la fortuna de interpretar sus imperativos. Otros, como Carlos, apenas pueden llegar a intuirlo. Y a pesar de todos los malestares, lo sigue con mucha lealtad.